El conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado el 28 de febrero, sigue siendo el factor dominante. El cierre del estrecho de Hormuz ha bloqueado más de 14 millones de barriles diarios, configurando el mayor choque energético de la historia. El Brent cotiza cerca de $103 por barril, con una caída superior al 5% esta semana, tras la decisión de Trump de suspender ataques inminentes para abrir espacio a la negociación. El acuerdo se perfila en dos fases, primero la reapertura del estrecho, luego una negociación nuclear de 30 a 60 días. Sin embargo, Irán rechaza incluir el asunto nuclear en la primera fase y niega haber acordado entregar su reserva de uranio enriquecido. Adicionalmente, analistas de Moog advierten que la normalización logística del estrecho podría no completarse hasta 2027. En lo que respecta a los mercados, el S&P 500 acumula un avance del 9% en el año, frente al 4% del Eurostoxx 50, brecha que refleja la fortaleza del sector tecnológico estadounidense frente a una Europa estancada. El PIB de la eurozona creció apenas un 0,1% en el primer trimestre. La Comisión Europea redujo su previsión de crecimiento al 0,9% para 2026 y elevó la de inflación al 3%. La Reserva Federal Americana, a su vez, mantiene tipos en el rango del 3,5% al 3,75%. Y el mercado descuenta que no habrá cambios hasta mediados de 2027 en plena transición hacia Kevin Warsh como nuevo presidente. El dólar cede terreno frente al euro mientras el oro roza los $4.500 por onza, reflejando la aversión al riesgo global. Así las cosas, nuestras estimaciones por escenarios nos dicen que hay un 25% de probabilidad de un escenario pesimista. En este escenario, que baja un 5% desde nuestra emisión anterior, las negociaciones colapsan, Irán rechaza compromisos nucleares. El estrecho de Hormuz vuelve a cerrarse de forma efectiva y las fricciones entre Estados Unidos y China se intensifican tras la visita de Putin a Pekín los días 19 y 20 de mayo. Al escenario neutral, que sube 10% desde nuestra última emisión, nuestro modelo le asigna una probabilidad del 55%. En este escenario se firma la primera fase del acuerdo, el estrecho se reabre parcialmente y de forma controlada, pero las negociaciones nucleares avanzan con lentitud. La normalización del suministro energético es gradual y podría prolongarse hasta 2027. Finalmente, con una baja del 5%, según nuestros modelos, las probabilidades de un escenario positivo son de 20%. En este escenario el estrecho de Hormuz se reabre de forma total y ordenada, el crudo cae por debajo de $80 por barril y los datos de actividad en Europa y Estados Unidos sorprenden al alza. Los factores claves a monitorear la próxima semana son la firma o el colapso definitivo del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El ritmo real de reapertura del estrecho de Hormuz, de las primeras señales de política monetaria que emita Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Pasamos ahora a ver el S&P 500 en gráfico semanal, donde observamos que, con una subida de alrededor de 17% desde los 630 a los $745 y una distancia del 40,54% hasta la media móvil simple de 200. El mercado ya acumula una racha alcista de 8 semanas, la más larga desde 2023, y se acerca a niveles de sobrecompra en el índice de fuerza relativa. El volumen promedio de la semana estuvo ligeramente por debajo del promedio habitual del S&P 500. Que ronda los 48 a 55 millones diarios en los últimos meses. El rally de las últimas 8 semanas se está produciendo con volumen decreciente. Esto sugiere que el impulso alcista pierde fuerza, menos convicción de los compradores. La tendencia de corto plazo es claramente alcista, con precio en zona de resistencia y RSI en sobrecompra moderada. Si el acuerdo con Irán se confirma esta semana, el índice podría extender hacia los 750 a 760. Si se demora o fracasa, el primer soporte a vigilar está en el rango 680 a 690, donde el precio consolidó antes de su gran impulso. En conclusión, el mercado está extendido y vulnerable a una consolidación o pullback si no aparece catalizador fuerte como el progreso real de un acuerdo con Irán. Veamos ahora qué nos dice el sentimiento de mercado. El índice actual del Fear and Greed, 59, está en grid,
lo que indica que los inversores están optimistas o codiciosos. Hace una semana, 63, el índice estaba en grid. Hace un mes, 68, estaba en grid. Hace un año, 66, estaba en grid, mostrando una tendencia general hacia mayor miedo en el último año. El valor actual del SPY es 745,64, cerca de su máximo de 52 semanas. 97,76% del rango entre 575,62 y 749,53. El precio no ha corregido significativamente. El cambio porcentual del SPY es 0,39%, indicando una tendencia alcista. Todos nuestros agentes advierten el escenario de codicia y recomiendan vigilar señales de techo. Por su parte, el VIX con un valor de 16 se encuentra en zona de calma. Y lo más llamativo no es el número en sí, sino la velocidad a la que llegó ahí. Hace apenas un mes cotizaba en 18,71. Hace 3 meses, en 19,55. Y si retrocedemos al pico del conflicto con Irán, en febrero y marzo, este índice estaba disparado. En pocas semanas el mercado pasó del pánico a la euforia casi sin escalas. Ahora bien, hay un detalle que no hay que perder de vista. En lo que va del año el VIX sube casi un 11%. Eso nos recuerda que el año arrancó con tensión real, y que esta calma es relativamente reciente. ¿Qué nos dice todo esto? Que el mercado quizás ya descontó el mejor escenario posible con Irán. El problema con eso es que cuando el mercado no tiene miedo y las noticias dejan de ser buenas, el VIX no sube despacio. Sube de golpe. Si el acuerdo se complica esta semana, no sería raro verlo en 22 o 25 en cuestión de días. En cuanto al riesgo sistémico, en nuestra última emisión el mismo se hallaba en 2,63 y con atención elevada. En esta última semana ha declinado hasta los 2,42 y la presión combinada de 79% lo sitúa en una fase de atención elevada pero sin activación de precursores de crisis inminente. Pasamos al riesgo de recesión en Estados Unidos donde hay novedades. En nuestra última emisión el riesgo se encontraba en 39,3% y actualmente en 22,5%. Lo que supone una disminución de 16,8 puntos conforme a nuestra última estimación. En este caso, nuestro modelo se alinea con las predicciones de Polymarket donde también hubo un descenso. En este caso de 6 puntos y con una probabilidad actual de 22%. En lo que respecta al ciclo económico de Estados Unidos, lo que vemos en esta gráfica es que la economía global sigue creciendo, pero no todos los países avanzan al mismo ritmo. En el caso de Estados Unidos, la actividad económica, como vimos en emisiones anteriores, todavía se mantiene sólida, aunque empieza a mostrar señales de desaceleración gradual. Si seguimos la trayectoria desde el Q3 de 2025 hasta el Q2 de 2026, vemos cómo la economía va pasando desde una expansión fuerte hacia una etapa más madura del ciclo económico. El crecimiento sigue siendo positivo, pero pierde fuerza trimestre a trimestre. Además, la inflación continúa relativamente elevada, aunque empieza a moderarse lentamente. Esto es importante porque muestra que la Reserva Federal probablemente mantenga una postura cautelosa con las tasas de interés. En resumen, como lo venimos observando, el escenario base no apunta a una recesión inmediata, pero sí a una economía que se enfría progresivamente. En la fotografía semanal de los mercados globales vemos un comportamiento bastante mixto. A nivel mundial, el ETF del mundo en su conjunto avanzó un 1,06% en la semana, manteniendo un rendimiento anual cercano al 9,5%, con un RSI en 62, lo que refleja un mercado todavía fuerte, aunque algo exigido. Europa fue una de las regiones más sólidas de la semana, con una suba del 1,53%, mientras que Alemania también logró cerrar en positivo semanal, pese a un desempeño diario negativo. Japón destacó especialmente, con un avance semanal del 0,76%, pero sobre todo con una ganancia mensual superior al 5%, mostrando una tendencia más consistente. En emergentes, el panorama fue más dispar. El ETF de emergentes subió un 1,40% semanal y acumula más de 17% en el año, siendo uno de los bloques con mejor desempeño relativo. Sin embargo,
China continúa mostrando debilidad, cayó 1,77% en la semana y ya pierde más de 10% en el acumulado anual. Brasil también atraviesa un momento complejo, con caídas tanto semanales como trimestrales. India logró una semana positiva, aunque sigue débil en periodos más largos, mientras que México se mantiene prácticamente lateral. Argentina tuvo una leve recuperación semanal del 0,50%, pero continúa negativa tanto en el trimestre como en el año. En resumen, la semana dejó una clara divergencia entre mercados desarrollados, que muestran mayor resiliencia, y varios emergentes que siguen bajo presión, especialmente China y Brasil. En Estados Unidos, la semana dejó un tono claramente positivo en prácticamente todos los grandes índices. El S&P 500, representado por el SPY, avanzó un 0,95% semanal y ya acumula más de 9% en el año, manteniéndose cerca de máximos con un RSI elevado en torno a 69. Sin embargo, el liderazgo sigue viniendo del sector tecnológico. El Nasdaq 100, a través del QQQ, subió un sólido 1,65% semanal y acumula más de 17% en 2026. Además de un impresionante avance trimestral superior al 19%. Su RSI supera 71, lo que indica una tendencia muy fuerte, aunque también un mercado bastante sobrecomprado en el corto plazo. Otro dato interesante es la fortaleza del mercado más amplio. El S&P equiponderado, medido por el RSP, ganó 1,86% en la semana, mostrando que las subas no dependen únicamente de las mega tecnológicas. Eso suele interpretarse como una señal más saludable para el mercado. Las small caps también destacaron. El Russell 2000, representado por el IWM, lideró la semana con una subida del 3,32%, reflejando una mayor toma de riesgo por parte de los inversores hacia empresas de menor capitalización. Mientras tanto, el Dow Jones mantuvo un avance más moderado, aunque igualmente positivo. En conjunto, el mercado estadounidense continúa mostrando fortaleza generalizada, con tecnología liderando el impulso, pero con señales de participación más amplia en distintos sectores y tamaños de empresas. La rotación sectorial en Estados Unidos dejó una semana con liderazgo muy claro de tecnología y sectores más ligados al crecimiento económico. El sector tecnológico, representado por el XLK, fue el gran protagonista. Subió un 3,46% semanal y acumula más de 25% en el año, con una impresionante ganancia trimestral superior al 30%. Además, su RSI se ubica cerca de 73, reflejando una tendencia extremadamente fuerte, aunque ya bastante sobreextendida en el corto plazo. También destacaron salud y utilities, ambos con subas semanales cercanas o superiores al 3%, mientras que el consumo cíclico avanzó un sólido 2,46%. Mostrando que el apetito por riesgo sigue presente en el mercado. Energía continúa siendo uno de los sectores con mejor desempeño anual, con más de 30% de suba en 2026, aunque esta semana tuvo una corrección moderada. Por el lado más débil, servicios de comunicación y consumo defensivo cerraron la semana en negativo, reflejando cierta salida desde sectores más conservadores hacia activos de mayor crecimiento. Financial sigue rezagado en el acumulado anual, pese a una semana levemente positiva. En conjunto, el mercado sigue favoreciendo sectores de crecimiento y momentum, especialmente tecnología, mientras los sectores defensivos muestran un comportamiento más lateral y sin liderazgo claro. En el rendimiento semanal por industrias vemos un mercado con movimientos muy agresivos y una fuerte dispersión entre ganadores y perdedores. Da un lado positivo, las mayores subas estuvieron concentradas en industrias vinculadas al consumo, tecnología y sectores más cíclicos. El aluminio lideró ampliamente con una subida cercana al 14%, seguido por calzado y accesorios, servicios públicos ligados a productores independientes de energía y servicios de tecnología de la información. También destacaron aerolíneas, venta minorista de indumentaria y hardware informático, todas con avances superiores al 7% u 8% en la semana. Esto refleja un mercado con fuerte apetito por riesgo, especialmente en áreas asociadas al crecimiento económico y al consumo discrecional. El equipamiento y materiales para semiconductores también tuvo una semana sólida, reforzando el liderazgo que viene mostrando el sector tecnológico en general.
Además, industrias como aeroespacial y defensa, bancos regionales y construcción residencial acompañaron el movimiento alcista. En contraste, las mayores caídas se concentraron en metales preciosos, minería y sectores más defensivos o ligados a materias primas. La plata fue la industria más castigada con una caída superior al 7%, seguida por tiendas de descuento, químicos e ingeniería y construcción. También se observó debilidad en uranio, perforación de petróleo y gas y empresas vinculadas a materiales de construcción. En resumen, la semana mostró una clara rotación hacia activos de crecimiento y sectores cíclicos, mientras los refugios defensivos y parte del complejo de materias primas quedaron rezagados. Semana mixta para las megatecnológicas, con un mercado que empieza a mostrar divergencias claras debajo de la superficie. Apple sigue siendo la líder de corto plazo. Aunque el verde semanal podría parecer simplemente alcista, el dato realmente importante es el RSI en 78, extremadamente sobrecomprado. La tendencia sigue firme en todos los plazos, diario, semanal, mensual y trimestral, pero el movimiento ya está muy extendido. Mucha fuerza, aunque también aumenta el riesgo de pausa o toma de ganancias. Microsoft entra en una situación totalmente distinta. El color neutro del RSI engaña, la acción viene perdiendo momentum. Semana negativa, caída leve mensual y una curva gráfica claramente lateral bajista. Lo importante acá no es el presente diario sino la desaceleración progresiva del flujo comprador. Google muestra debilidad de corto plazo pero fortaleza estructural. La semana fue mala, pero el mensual y trimestral siguen siendo muy sólidos. El gráfico deja ver recuperación de fondo pese al retroceso reciente. Parece más una corrección dentro de tendencia alcista que un cambio estructural. Amazon está en un punto interesante, semana apenas positiva, pero el trimestre es uno de los más fuertes del panel. El gráfico muestra bastante volatilidad interna, aunque con recuperación marcada hacia el final. No transmite estabilidad, pero sí continuidad alcista. Nvidia es probablemente el dato más delicado del tablero. Porque aunque el rendimiento trimestral y anual sigue siendo positivo, el corto plazo se está deteriorando rápido. Caída semanal fuerte, caída diaria fuerte y un RSI ya bastante más frío. El gráfico empieza a perder pendiente. No es un colapso, pero sí una pérdida clara de liderazgo relativo. Meta es la más débil del grupo en términos estructurales. El detalle importante no es el rojo semanal, es que también está negativa en el trimestre y en el año. La curva viene descendiendo desde hace tiempo y el RSI debajo de 50 confirma falta de fuerza compradora. Es la única del panel donde la debilidad aparece alineada en múltiples temporalidades. Tesla vuelve a ser el activo más agresivo y emocional del grupo. Subió fuerte en la semana y en el mes, pero sigue negativa en el año. Eso muestra algo clave, el rebote reciente todavía no alcanza para revertir el daño acumulado. El gráfico refleja exactamente eso, recuperación violenta, pero todavía dentro de una estructura más errática que sólida. Y mirando el promedio general, aparece la verdadera lectura del tablero, semanal prácticamente plano, pero mensual y trimestral claramente positivos. Eso suele pasar cuando el mercado deja de subir de forma uniforme y empieza una rotación interna. Ya no todo sube junto. Ahora el capital empieza a seleccionar líderes, y también empieza a castigar a los que pierden momento. El tablero de commodities muestra un mercado mucho más fragmentado y defensivo que el de tecnología. Acá no hay una dirección única, hay activos explotando al alza mientras otros siguen claramente deteriorados. El uranio refleja agotamiento. Aunque el movimiento diario y semanal es apenas positivo, el mensual y trimestral siguen profundamente negativos. Y el RSI en 41 confirma que todavía no reapareció fuerza real compradora. El gráfico transmite lateralidad débil, no recuperación. El litio empieza a diferenciarse del resto de materiales industriales. Tiene subas positivas en prácticamente todos los plazos y uno de los mejores desempeños anuales del panel. Lo importante no es el verde semanal, es la pendiente sostenida del gráfico. Está recuperando tendencia estructural. El oro entra en una fase delicada. Porque aunque el año sigue positivo, el corto y mediano plazo muestran deterioro claro. Caída semanal, mensual y trimestral, con RSI debajo de 40.
Eso suele indicar enfriamiento después de una gran corrida alcista previa. El gráfico muestra pérdida de momentum más que colapso. La plata está incluso más débil que el oro. Negativa en casi todas las temporalidades relevantes y con una curva que ya perdió tendencia ascendente. El RSI tampoco acompaña. El mercado parece estar saliendo de metales preciosos para buscar otras áreas. El cobre mantiene una estructura más resiliente. No tiene explosión alcista, pero sí estabilidad relativa. Semana positiva, año fuerte y un RSI prácticamente neutral. El gráfico muestra consolidación más que debilidad. Sigue actuando como termómetro industrial relativamente sano. El gas natural es probablemente uno de los activos más castigados del tablero. La caída semanal fue muy fuerte y el gráfico directamente refleja tendencia bajista persistente. Lo importante es que incluso cuando otros commodities rebotan, el gas no logra sostener recuperación. Sigue claramente bajo presión. En agrícolas aparece un escenario más equilibrado. La soja mantiene tendencia positiva de mediano plazo con RSI saludable y una curva bastante estable. No hay euforia, pero sí consistencia. El maíz, en cambio, transmite indecisión. Tiene año positivo, pero semanal y mensual muy débiles. El gráfico parece más lateral que tendencial. Mercado sin convicción clara. Y después aparece el caso más extremo del panel, el cacao. Acá hay que tener muchísimo cuidado con los colores porque el verde masivo no necesariamente significa oportunidad sana. Sí, las variaciones mensual, trimestral y anual son enormes, pero el RSI ya está en 68, muy cerca de sobrecompra extrema. El gráfico muestra aceleración casi parabólica. Mucha fuerza todavía, aunque también riesgo creciente de volatilidad violenta. El petróleo sigue siendo uno de los grandes líderes estructurales. La semana fue mala, pero eso oculta el dato verdaderamente importante, más de 100% de suba en el año y más 74% trimestral. El gráfico sigue extremadamente alcista. La corrección semanal parece más descanso que reversión. Y Bitcoin muestra exactamente lo contrario, debilidad estructural. El pequeño rebote diario no cambia el hecho de que está negativo en semana, mes, trimestre y año. El RSI debajo de 45 confirma falta de impulso. El gráfico refleja una recuperación demasiado frágil para hablar de cambio de tendencia. En conjunto, el promedio del panel cuenta la historia completa, semana negativa, pero trimestre y año todavía positivos. Eso suele pasar en mercados donde las materias primas empiezan a rotar internamente. Energía y algunos activos específicos siguen liderando, mientras metales preciosos y activos especulativos pierden fuerza relativa. Pasamos ahora a nuestra parte de backtesting, donde revisamos el resultado de nuestras últimas proyecciones con distintas estrategias que realizamos en la última emisión. El resultado general sigue siendo muy sólido. El sistema multiframe acumula un retorno total del 131.37%, con un promedio de 10,95% por operación. Micron fue claramente el gran acierto del panel, disparándose más de 85% desde la emisión anterior y validando una lectura temprana de momentum en semiconductores. También destacaron Braskem, Citigroup y Desta Energy, todas con retornos positivos y estructuras relativamente consistentes. Dow lado débil, Accenture y Telefónica Brasil mostraron deterioro sostenido, mientras Chevron terminó validando correctamente una tesis bajista en energía. Y quizás el dato más importante es que prácticamente todas las posiciones ya activaron señal de salida. Eso muestra que la estrategia no solo detecta oportunidades, sino que selecciona también activos que ofrecen salida antes o después de caídas. Revisamos ahora el backtesting de la estrategia por potencial de reversión, realizada hace 43 días. El resultado fue positivo, retorno total acumulado de 69,94%, con un promedio de 7,77% por operación. ServiceNow fue uno de los movimientos más fuertes del panel, con casi 15% de suba y una estructura alcista bastante limpia desde la señal inicial. También destacaron Snowflake y UiPath. Eso muestra cómo las estrategias de reversión pueden capturar rebotes extremadamente violentos incluso en activos que venían técnicamente débiles.
Salesforce, Autodesk y Verizon también tuvieron desempeños positivos y relativamente consistentes, acompañados por RSI todavía saludables. Ya al lado más débil, T-Mobile y AT&T prácticamente no lograron desarrollar recuperación. Sus gráficos siguieron laterales y con momentum muy limitado. Y nuevamente aparece un patrón importante. Prácticamente todas las posiciones dieron señal de salida. Es decir, gran parte del movimiento proyectado ya fue capturado y las posiciones perdedoras dieron escape antes de caída posterior. Pasamos ahora al backtesting de la estrategia basada en análisis quant, realizada hace 43 días. El resultado agregado siguió siendo positivo, retorno total de 50,85%, con un promedio de 4,62% por operación. Pero acá el comportamiento fue mucho más disperso que en las estrategias anteriores. Hubo varios activos débiles y unos pocos ganadores muy fuertes que sostuvieron gran parte del rendimiento total. Micron volvió a ser el gran protagonista del panel, con una suba superior al 76% y una aceleración alcista muy clara desde la señal inicial. Marvell también destacó con casi 50% de retorno, confirmando que el flujo hacia semiconductores terminó dominando gran parte del periodo. En contraste, varias posiciones defensivas o de consumo mostraron deterioro sostenido. Abercrombie, Kenrus Gold, Infosys y NIO terminaron con caídas importantes, mientras Walmart tampoco logró desarrollar momentum positivo. Lo interesante es que el framework volvió a mostrar una característica clave de los modelos quant: no necesita una alta tasa de aciertos individuales para generar rendimiento agregado. En este caso, unos pocos movimientos extremadamente fuertes compensaron múltiples posiciones negativas. Y nuevamente aparece el mismo patrón del resto de los backtests: prácticamente todas las posiciones ya dieron señal de salida, indicando que de todos los activos seleccionados se pudo salir sin pérdida significativa. Pasamos ahora a la zona de radar. Y empezamos con el top 20 del RSI semanal. La tabla de RSI semanal muestra una división muy marcada dentro del mercado. Entre los RSI más altos domina ampliamente tecnología, especialmente semiconductores y empresas vinculadas a infraestructura como Marvell, AMD, Micron y ARM. Esto sugiere un fuerte impulso comprador en áreas ligadas a capacidad computacional, hardware e inteligencia artificial. En contraste, entre los RSI más bajos vuelve a aparecer tecnología, pero ahora liderada por software y aplicaciones como Salesforce, Adobe, Snowflake y ServiceNow. Más que una salida del sector tecnológico, parece una rotación interna del capital. El mercado estaría favoreciendo hardware e infraestructura mientras toma distancia de parte del software. La lectura general es de un mercado muy selectivo, con liderazgo concentrado en pocas industrias. Adicionalmente, este último mes semiconductores desplaza a Oil and Gas integrado en el top 20 RSI alto. Y debido a las dudas que todavía sigue generando la IA frente a las empresas desarrolladoras de software, aplicaciones de software permanece ya hace meses en el top más bajo. Lo que sugiere que el mercado está descontando un riesgo de desintermediación estructural del software empresarial. O la posibilidad de que los agentes de inteligencia artificial reemplacen flujos de trabajo completos que hoy gestionan plataformas de software como servicio, el modelo conocido como SaaS. ¿Y qué dice nuestro análisis del RSI con multitemporalidad? La lectura muestra que algunas acciones presentan una sincronización muy fuerte entre corto, medio y largo plazo. En la zona alta vuelven a dominar tecnología y especialmente semiconductores, con nombres como Marvell, ARM, AMD y Qualcomm. Esto implica que la fortaleza no está ocurriendo solo en una ventana temporal, el impulso aparece alineado desde marcos rápidos hasta estructuras más amplias. En la zona baja ocurre el efecto contrario. Empresas como Adobe, Uber o PayPal muestran debilidad acumulada entre temporalidades, lo que sugiere que la presión vendedora o la falta de impulso no es un evento aislado intradía, sino una condición más extendida. La lectura general deja una imagen de mercado donde el liderazgo está muy concentrado, el capital parece favorecer infraestructura tecnológica y semiconductores, mientras otras áreas muestran una pérdida de sincronía en su momentum agregado. Vamos con nuestra proyección por reversión de tendencia.
Estos son tickers con posible agotamiento bajista en temporalidad diaria que pueden presentar oportunidad a mediano o largo plazo si se agota el impulso vendedor. Importante, en esta y otras proyecciones se debe realizar análisis propio, revisar sobrecompra para ajustar entrada en retroceso y verificar las fechas del próximo reporte de ganancias de los tickers. Los puntos WF reflejan análisis técnico y fundamental. Solo si recopila información necesaria o tiene alta convicción debería operar a menos de 7 días antes del reporte de ganancia. Ahora veremos nuestra proyección Quant para las próximas semanas. En esta proyección nos encontramos con Oresta Networks, Embraer, Celestica, Vistra, Atlassian Corp., Cormanen, Pan American Silver, Equinor, Verizon y Lloyds Banking Group. ¿Y tenemos proyección multiframe? Por supuesto. En nuestra lista de proyección multiframe tenemos a Desta Energy, ServiceNow, Advanced Auto Parts, Analog Devices, Arcos Dorados Holdings, Ternium, BlackBerry, HP y Equinor. ¿Y hay algo nuevo? Sí, a partir de esta semana incorporamos nuestra proyección Quarp. Quarp o Quality at a Reasonable Price es una estrategia de inversión que busca empresas de alta calidad pero a valuaciones razonables. Combina lo mejor del enfoque Growth y Value, compañías con crecimiento sólido, buena rentabilidad, ventajas competitivas y finanzas sanas, evitando pagar precios excesivos por ellas. La idea es invertir en negocios excelentes, pero sin caer en sobrevaluaciones irracionales. ¿Y cuáles serían esas empresas? Según nuestro modelo Quarp, los tickers a vigilar son Banco Macro, Central Puerto, Transportadora de Gas del Sur, JD.com, Pendoro Holdings, Stone Co., Abercrombie & Fitch, Embotelladora Andina, Weibo Corp., Zoom Communications y la rezagada Adobe. Interesante. Y con eso damos por terminado nuestro panorama semanal hasta la próxima emisión. Recuerden realizar la investigación pertinente para cada ticker mencionado, ya que este contenido es únicamente informativo y no constituye una recomendación financiera ni asesoramiento de inversión.